Muy buenas. Vamos a entrar de lleno ahora con el análisis financiero y lo vamos a hacer con uno de los conceptos fundamentales. Es lo que se llama el fondo de maniobra, bueno, también llamado capital circulante o capital de trabajo o working capital. Como veis, vamos a partir, en el lado izquierdo podéis ver una representación de lo que sería un balance de situación previamente trabajado, es decir, como hemos visto en el vídeo anterior, donde hemos hecho una clasificación funcional del balance. Bien, ¿qué es el fondo de maniobra? Bueno, pues el fondo de maniobra relaciona tanto activo y como pasivo. Fijaos que os pongo la fórmula en este recuadro. El fondo de maniobra es igual al activo corriente, es decir, el activo que tenemos a corto plazo, menos los fondos ajenos a corto plazo. O sea, ¿qué está comparando? Está comparando aquel activo que se va a transformar a corto plazo en liquidez y las deudas que vencen a corto plazo. Y por tanto, por diferencia, nos estaría diciendo si tenemos activos suficientes como para poder hacer frente a las deudas, en este caso, a corto plazo. Fijaos que la definición de capital circulante o de fondo de maniobra tiene una estrecha relación con los conceptos de liquidez de los activos y de exigibilidad de los recursos financieros. La clasificación de los elementos activos por orden de liquidez creciente y de los pasivos por orden de exigibilidad también creciente facilita que comparemos los activos con menor grado de liquidez con los pasivos más a largo plazo o no exigibles. Lo podéis ver en este caso en la parte de arriba. Y por otra parte, la comparación de activos que tienen mayor grado de liquidez con los créditos que son exigibles a corto plazo. Bien, pues tal y como hemos definido este concepto, podemos obtener tres posibles resultados. Los tenéis aquí abajo. Que sea positivo, es decir, que sea mayor que cero, situación que en principio podemos decir que es la ideal. Obviamente tenemos que tener más liquidez en sus diferentes grados, o sea, sean existencias, sea realizable o deudores, o sea disponible o tesorería, debe ser mayor que lo que tenemos que pagar a corto plazo. Si fuera igual a cero, es decir, si el activo corriente fuera parecido a los fondos ajenos a corto plazo, estaríamos en una situación un poco complicada, sobre todo porque habría riesgo de impago. En cuanto que algún activo no se convierta en tesorería, estoy hablando de existencia, estoy hablando de derechos de cobro, en tanto no se convierta en tesorería y tengamos liquidez para pagar las deudas a corto plazo, se puede originar un impago, se puede originar morosidad y por tanto estaríamos en una situación, bueno, en principio no deseable. Y en tercer lugar tenemos una situación en la que imaginaros fuera el fondo de maniobra menor que cero. Es decir, que el activo corriente, todo aquello que tenemos para pagar, es inferior a los fondos ajenos a corto plazo. Esta situación en principio es o demuestra una situación financiera defectuosa, como señalo aquí. O sea, es en principio una situación complicada. En principio, esta hay que evitarla en todo caso. Bien, estamos ante tres situaciones, pero ante todo son situaciones más bien teóricas. Está claro que luego nos encontramos con todo tipo de empresas y nos podemos encontrar con datos de fondo de maniobra muy diferentes. Habría que analizar ese dato, que en principio decimos tiene que ser positivo, y habría que analizarlo dentro de las circunstancias que tiene la empresa. Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces en nuestro análisis financiero? Después de la clasificación funcional del balance, lo que vamos a hacer es calcular el fondo de maniobra. Y va a ser sencillo, porque como tenemos cada una de las masas ya calculadas previamente, al activo corriente le restaremos los fondos ajenos a corto plazo. Por lo tanto, tareas. En primer lugar, calcularemos el fondo de maniobra real, el que tiene la empresa. ¿Vale? Os he señalado aquí, en este caso, hay que hacer el cálculo y obviamente os remito a nuestra hoja de cálculo Excel, donde vamos a ir acumulando cada uno de esos datos. A continuación, como os he dicho, una cosa es que obtengamos un resultado que esperemos sea mayor que cero y otra cosa es que valorarlo. Vamos a ver en este caso si vamos a interpretarlo, ¿vale? Vamos a decir en qué medida tenemos recursos suficientes como para poder hacer frente a las deudas. En tercer lugar, y si tuviéramos datos, ya sabéis que nuestra empresa trabaja en un primer año, es una empresa que se ha creado nueva y por tanto no tengo histórico.
pero sería muy interesante calcular cómo ha evolucionado ese fondo de maniobra, si ha disminuido, si ha aumentado o si se mantiene igual, y sobre todo analizar las causas. Y en última instancia, y si ya quisiéramos profundizar todavía más en este concepto, una cosa es el fondo de maniobra que calculamos y otra cosa es el fondo de maniobra óptimo, es decir, ¿a cuánto debería ascender esa cantidad, ese fondo de maniobra, de tal manera que optimicemos todos los recursos que tenemos? Bien, ¿el porqué de este aspecto? Bueno, pues porque nos permite profundizar en el análisis, sin perjuicio de que nosotros, en principio, lo dejaremos ahí a la espera de ver otros conceptos.